Vamos a comenzar con nuestra primer clase de tecnología mecánica. En ella desarrollaremos una introducción a los procesos de arranque de viruta y torneado. Lo primero que vamos a hacer es clasificar los procesos de fabricación. El método tradicional los divide en primarios, a través de los cuales se obtienen productos laminados en las siderurgias, intermedios, como la forja y la fundición, que producen piezas aproximadas a su forma terminada, y los de terminación, que son los de arranque de viruta, que básicamente toman alguna pieza, por ejemplo, producida por un proceso intermedio, y le dan su forma final por desprendimiento de viruta. Una forma más actual de clasificar los procesos de fabricación es en sustractivos, son todos los de arranque de viruta, que lo que hacen es sacar material del material de partida para transformarlo en una pieza terminada, de volumen constante, como la laminación, la forja y la fundición. En el caso de la fundición, se dispone de una cavidad dentro de un molde. Esa cavidad se llena con un volumen de metal en estado líquido y se produce una pieza a volumen constante después que se la dejó enfriar y solidificar. Y por último tenemos los procesos aditivos, o también llamados de fabricación de capa por capa. ¿Cuál puede ser la materia prima para un proceso de terminación? Para formas muy simples o bajas series, es decir, lotes de piezas con un número reducido de piezas a producir, se utilizan barras o recortes de planchones laminados. A medida que va aumentando la cantidad de piezas y en función de los requisitos funcionales que tengan que cumplir la pieza final, pueden ser partes obtenidas mediante procesos intermedios, es decir, piezas forjadas o fundidas. ¿Qué es un proceso de arranque de viruta? Es un proceso mediante el cual una cuchilla aguda va a producir una severa deformación plástica sobre el material a cortar. Esa cuchilla aguda está representada por un ángulo que se denomina el ángulo de filo beta. El material que se desprende se transforma en viruta. La deformación plástica y la fricción que hay entre la herramienta y el material que se transforma en viruta y la herramienta y la pieza que estamos mecanizando generan calor, y el calor un mapa de temperaturas que se distribuye entre la viruta, el material a mecanizar y el filo de la herramienta. La temperatura produce el desgaste de los filos de las herramientas de corte y depende del material a cortar, de la velocidad de corte y de las conductividades térmicas de los materiales involucrados. Nos referimos al material a mecanizar y el material de la herramienta. La temperatura siempre se puede reducir usando fluidos de corte, aunque más adelante en la cursada veremos que no es la única alternativa. Vamos a ver ahora un video muy interesante en el cual estamos observando una operación de frenteado con una herramienta de acero rápido. La parte brillante es la cuchilla, el material es un acero 6045, vemos cómo los granos se deforman plásticamente para transformarse en viruta y se ve una cierta direccionalidad que después veremos. A esa direccionalidad se la define como el plano de cizallamiento. El material en este caso forma una viruta continua porque es un material tenaz.
Ahora vamos a identificar las partes. Lo que está indicado en rojo es la herramienta Tool. En amarillo, el material de trabajo Workpiece. Y en verde, la viruta Chip. La línea amarilla punteada corresponde al plano de cizallamiento. T1 es la profundidad de pasada, T2 es el espesor de la viruta. ¿Qué sucede si mecanizamos un material frágil como puede ser una fundición gris? Lo que sucede es lo que acá observamos, que el material se desprende muy por delante del filo de la herramienta de corte y que la viruta en realidad son trozos de material, no hay una continuidad. Vamos ahora a ver un video que nos va a mostrar la generación de calor y sus proporciones durante el mecanizado. Tenemos una herramienta de color amarillo con su rompeviruta. Allí se está formando la viruta en un proceso de torneado longitudinal. Tenemos en la punta de la herramienta 1000 grados centígrados, 500 en la viruta y unos 150 en el material que se mecaniza, y la distribución es 10% y 10% en material de pieza y herramienta y el 80% restante que se va con la viruta. En el caso de mecanizar un acero, vemos lo siguiente: una viruta cuya cara que está en contacto con la herramienta de corte es muy brillante y en el interior que tiene un cierto grado de segmentación, pero viruta continua al fin por las características mecánicas de este material que decíamos es un acero. En el caso de un acero inoxidable, la viruta también se va a dar continua, pero el fenómeno de la segmentación de la cara interior de la viruta se ve intensificada dadas las propiedades mecánicas del material. A ese fenómeno se lo suele llamar también como cola de dragón. En el caso de una fundición gris, un material frágil, utilizando un inserto de metal duro, vamos a ver una viruta totalmente entrecortada, típica de estos materiales de muy baja resistencia mecánica. En este video quiero que prestemos mucha atención. Es un video de una empresa europea, Balzers, que se dedica a recubrir herramientas de corte. Los recubrimientos tienen dos finalidades. Uno, depositar una capa muy delgada de un material muy duro, mucho más duro que el sustrato, para reducir el desgaste del filo de corte, y por otra parte, esa capa también suele producir una reducción muy significativa de la fricción, con lo cual no se adhiere material al filo de la herramienta de corte. Ahí estamos trabajando un acero con una herramienta de acero rápido sin recubrir, uncoated. En este caso tenemos una herramienta recubierta, coated. Fíjense cómo se va formando el filo recrecido o built-up edge, es decir, que sobre la punta de la herramienta se va soldando parte del material que se está transformando en viruta. Y ese filo recrecido lo que hace es modificar totalmente el proceso de formación de viruta. En el caso de la herramienta recubierta, como estamos viendo en este mismo momento, ese proceso o no ocurre
o es prácticamente insignificante. Veamos ahora el grado de distorsión que va produciendo la arista recrecida, tanto que me va a modificar la medida como la terminación superficial del material mecanizado que ya pasó por debajo de la punta de la herramienta. Es decir, tengo un proceso no controlado de mecanizado. Por el contrario, con la herramienta recubierta, el proceso sigue correctamente. Bueno, para mecanizar una pieza, ¿de dónde partimos? Vamos a partir de un plano de fabricación realizado en un CAD. Acá lo estamos viendo. ¿Qué información tiene ese plano? Tenemos información geométrica, es decir, la forma de la pieza a fabricar. Tenemos sus medidas y tolerancias. Tenemos el material con el cual fabricar esa pieza y alguna propiedad mecánica del material, normalmente la dureza. Eso nos va a dar una idea de la dificultad que vamos a enfrentar cuando tengamos que mecanizarlo. Alguien también nos va a indicar la cantidad de piezas iguales a fabricar, o la serie, como veníamos llamándole. ¿Qué vamos a inferir del análisis del plano y de la cantidad de piezas a fabricar? El tipo de máquina que se va a usar. Si la forma es de revolución, usaremos un torno. Si la forma es cúbica, usaremos una fresadora. Dependiendo de la serie, si el proceso debe ser realizado en una máquina artesanal, como un torno paralelo, o en una máquina automática, como en un torno de control numérico. También, en función de sus dimensiones, el tamaño de la máquina. Otra idea que va a surgir es aquel diseño del proceso de fabricación que contemple la menor cantidad de herramientas posibles para poder fabricar la pieza. Y por último, en función de la serie que tengamos que fabricar, la clase de herramental a utilizar, nos referimos a material de mayor o menor grado de productividad. ¿Qué se usa entonces para fabricar piezas? El material, que puede ser una barra proveniente de la acería o una preforma, ya sea una pieza forjada o fundida, una máquina herramienta, un torno o una fresadora, herramientas de corte de distintos tipos para efectuar las operaciones de mecanizado y las condiciones de corte, velocidad, avance y profundidad de pasada. Entonces acá tenemos barra laminada, pieza forjada, pieza fundida. En esta columna tenemos los materiales a mecanizar. Torno o fresadora, en esta otra columna las máquinas. Herramientas de torneado, herramientas de fresado, en esta columna las herramientas de corte. Y finalmente las condiciones de corte. Es decir, ahí tenemos los actores involucrados en todo proceso de arranque de viruta, con lo cual analizar un proceso de arranque de viruta va a significar analizar la máquina, las herramientas y las condiciones de corte. Empecemos por la máquina herramienta. De la máquina herramienta tenemos que analizar tres aspectos: los movimientos, los criterios de selección y las características técnicas. Respecto de los movimientos, los hay de dos tipos. Tenemos el movimiento principal de corte o el movimiento que se llama de avance o de alimentación. Todos conocen una agujereadora de mano
un taladro de mano. Si en ese taladro de mano fijamos una broca, una mecha de 10 milímetros, la ponemos a girar y la aplicamos sobre una madera, el movimiento de rotación de la broca va a producir un desprendimiento de viruta de madera. Es decir, ese es el movimiento principal de corte. El movimiento de rotación de la broca produce desprendimiento de madera. Si yo pretendo profundizar el trabajo que estoy haciendo, el agujero que estoy haciendo, voy a tener que empujar la herramienta en sentido perpendicular a la madera para darle un movimiento de alimentación que permita que la extracción sea en forma continua. Entonces, el movimiento de rotación es el movimiento que produce la extracción de viruta, en tanto que el movimiento perpendicular al pizarrón, con el cual estamos empujando la herramienta para profundizar el agujero, es el movimiento de alimentación que permite extraer viruta en forma continua. Esto es lo que comentábamos recientemente. En el caso del torno, esto es lo que se denomina el carro porta herramienta. Acá tenemos la herramienta de corte. Este es el material a mecanizar. El material a mecanizar está sujeto en un extremo por el plato, en el otro por la contrapunta. El torno lo que hace es, como lo indica esta flecha, darle un movimiento de rotación al material, en este caso un cilindro al cual le queremos reducir su diámetro. Si hacemos que la herramienta toque el material rotando, se va a producir un desprendimiento de viruta. ¿Eso qué quiere decir? Que el movimiento de rotación del material es el movimiento principal de corte. Si queremos que la extracción sea continua, la herramienta va a tener que tener un movimiento longitudinal, paralelo al eje de ese cilindro. Ese va a ser el movimiento de avance o alimentación. Con la combinación de ambos podremos conformar una superficie cilíndrica de menor diámetro a la original del material que estamos mecanizando. En resumen, respecto de los movimientos, tenemos dos tipos, el principal de corte y el de alimentación. El principal de corte es el que produce el desprendimiento de viruta, el de alimentación el que permite hacerlo en forma continua combinado con el anterior. Son siempre movimientos relativos. ¿Por qué decimos esto? Porque en el taladro de mano, tanto el movimiento principal de corte, que era la rotación, como el de avance, que era ese empuje en sentido perpendicular a la madera, los dos movimientos lo tiene la herramienta. En cambio, en el torno, el movimiento principal de corte es la rotación del material y el movimiento de avance o de alimentación longitudinal, en ese caso, lo tenía la herramienta. Respecto de los criterios de selección, tenemos 4 principales, que son la forma de la pieza, el tamaño de la pieza, el lote, serie o cantidad de piezas a fabricar, son todos sinónimos, y la precisión requerida. También, evidentemente, que son muy importantes como variables a considerar el precio de la máquina y el servicio técnico, un tema sobre el que es importante indagar antes de comprar una máquina, porque muchas veces si compramos una máquina a una empresa y esa empresa no brinda servicio técnico, cuando la máquina se rompa no vamos a tener cómo resolver ese problema. Entonces es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Respecto de la forma de la pieza, si como estamos viendo tenemos que hacer una pieza cilíndrica, vamos a pensar en un torno. Por el contrario, si la pieza es cúbica, vamos a pensar en una fresadora. Respecto de la forma
¿Está bien pensar así? Piezas cilíndricas, torno, piezas paralelepípedas, fresadora. No, es una forma de pensar obsoleta. ¿Por qué? Porque existen desde hace bastante tiempo lo que se denominan las máquinas multitarea o multitasking, que pueden hacer piezas muy complejas geométricamente terminadas en una sola máquina. Esas máquinas multitarea pueden en la misma máquina tornear, fresar, agujerear, roscar, tallar un engranaje, rectificar, medir, etc. Pueden hacer operaciones que en otras máquinas están en forma separada. En las dos transparencias siguientes hay dos videos que muestran estas máquinas multitarea. No los voy a reproducir porque son muy largos. Les voy a pedir que lo hagan desde el aula virtual. El de esta transparencia corresponde a una máquina española Danovat, una máquina que está pensada para el mecanizado de válvulas o de cuerpo de válvulas fundidas. Y este otro video corresponde a una pieza de prueba, de marketing, por decirlo de alguna manera, realizada con una máquina de la empresa alemana DMG Mori, una pieza con un grado de complejidad tecnológico increíble. Tiene todas las operaciones que se les pueda ocurrir e inclusive está mecanizada en sus dos extremos, con lo cual la máquina también dispone de un doble plato, uno a la izquierda y otro a derecha mirando la máquina de frente. Siguiendo con los criterios de selección está el tamaño de la pieza. Si la pieza es de revolución pero muy pequeña, vamos a usar un torno pequeño. Si tenemos que hacer un cilindro de laminación, como el que estamos viendo en la imagen, tendremos que utilizar un torno con un largo de bancada y un diámetro, una capacidad de mecanizado en diámetro muy importante. Hay tornos con estas características que pueden tener hasta 15 metros de longitud. Respecto de la cantidad de piezas a fabricar, la serie o el lote, hay una fuerte relación entre el número de piezas y el tipo de tecnología. Cuanto más pequeño es el lote, la tecnología a emplear va a ser más convencional, más flexible. Flexible quiere decir que podemos cambiar fácilmente de una pieza a otra. Al operario le da lo mismo hacer cualquier tipo de pieza. Más artesanal y menos automática. Conforme vaya aumentando el número de piezas iguales, el proceso se va a volver cada vez más rígido, es decir, que se va a poder adaptar a una reducida variedad de piezas. Acá tenemos un diagrama que nos muestra distintas tecnologías de fabricación, máquina convencional, CNC es control numérico, FMC es Flexible Manufacturing Cell, celda flexible de manufactura o de mecanizado, FMS es Flexible Manufacturing System, sistema flexible de manufactura, y Transfer son los sistemas de transferencia, los sistemas de fabricación que se utilizan para hacer piezas únicas, por ejemplo, bloc de motor. Las empresas automotrices producen bloc de motor en cantidades muy grandes, varios millones de piezas iguales. Entonces hay una máquina dedicada y que fue diseñada y pensada para hacer el mecanizado en el menor tiempo posible y con la mayor precisión de un único tipo de pieza. En este gráfico tenemos en el eje vertical la variedad, en el eje horizontal el tamaño del lote. En una máquina convencional tendremos la máxima variedad, en una máquina de transferencia la menor variedad.
En una máquina convencional, tamaños de lote pequeños, en la máquina de transferencia, tamaños de lote enormes. Evidentemente, esos valores numéricos que están puestos ahí son solo a modo de referencia, no los tomemos como valores absolutos. Siguiendo con el tema de la cantidad de piezas a fabricar, vamos a modo de ejemplo pensar en una pieza de geometría apta para ser realizada en un torno. Si el lote es de pocas piezas, la máquina a utilizar será un torno convencional. Para tamaños de lote crecientes, un torno de control numérico. Y si sigue creciendo la cantidad de piezas iguales a fabricar, un FMC de torneado. Entonces, si la cantidad de piezas a fabricar es corta y con mucha variedad de piezas, tenemos la fresadora convencional o el torno paralelo. Si va aumentando la cantidad de piezas a fabricar, tenemos la fresadora de control numérico y el torno de control numérico. Si sigue aumentando la cantidad de piezas a fabricar, vamos a pensar en un FMC de torneado. ¿Qué es un FMC de torneado? Es un torno de control numérico asistido por un robot. Esa asistencia tiene que ver con la carga y descarga de piezas. Evidentemente, en un sistema de fabricación de estas características, pasar de estar fabricando una pieza a una nueva no es tan sencillo. Por eso se habla de que es un sistema que presenta un mayor grado de rigidez. Vamos a ver el video. Habrán podido observar que el torno de control numérico era un torno de dos platos. ¿Por qué? Porque la pieza se mecaniza en ambos extremos. Entonces, la secuencia ¿cómo es? El robot toma un material de partida, lo deposita en el plato que está del lado izquierdo. Se sale el brazo del robot, se cierra la puerta, se hace el mecanizado de ese lado. Después la máquina de control numérico va a buscar con su otro plato la pieza y hace el mecanizado de la otra punta de la pieza. Terminado ese proceso, se abre la puerta, el robot va, saca la pieza, la deposita sobre el rack, busca otro material de partida y ahí se repite el proceso. Ahí terminamos con los criterios de selección. Respecto de las características técnicas, queremos decir o hablar sobre las capacidades de procesamiento que tiene una máquina. Si se trata de una máquina convencional, vamos a hablar de sus capacidades mecánicas. En el caso de un torno, ¿cuál es el diámetro máximo que yo puedo mecanizar? ¿Cuál es el largo máximo que yo puedo mecanizar? ¿Cuál es el peso máximo
de pieza que me admite la máquina. Si es en una máquina de CNC, se van a agregar las capacidades propias del control numérico, por ejemplo, los ciclos fijos disponibles, o particularmente de su parte mecánica, la cantidad de herramientas que puede tener el carrusel de herramientas de la máquina, el cambiador de herramientas, el extractor de viruta, etc. Toda esa información la vamos a encontrar disponible principalmente en las páginas web. Acá tenemos un listado de algunas características técnicas de un centro de mecanizado de 5 ejes de la firma Haas, entre las cuales posiblemente las más importantes son el volumen de mecanizado, que está dado por las carreras X, Y y Z, en este caso 965 por 660 por 635 milímetros. Ese sería el paralelepípedo dentro del cual la máquina puede mecanizar, y la máquina dispone de un husillo de 22,4 kW de potencia que puede girar hasta un máximo de 7500 RPM, y estas dos características van a hablar de la capacidad de arranque de viruta que tiene esta máquina. Terminamos con la máquina herramienta, pasamos ahora a la herramienta de corte. ¿Qué es una herramienta de corte? Es una cuña sólida y aguda representada por su ángulo de filo beta. Este es el ángulo de filo, lo estamos marcando acá. Este es el ángulo de filo. Cuanto más agudo va a cortar con mayor facilidad, reduciendo las fuerzas de corte, pero como contrapartida va a ser más débil, va a ser más frágil. ¿Por qué corta una herramienta? Muy importante, se tienen que verificar dos condiciones de forma simultánea. La herramienta tiene que poseer mayor dureza que la del material a mecanizar, de lo contrario no corta. Esto sucede en todos los procesos en los cuales hay un contacto mecánico entre la herramienta y el material a mecanizar. No es el caso de la electroerosión. En la electroerosión, el mecanizado lo produce un electrodo sobre un material que tiene que ser conductor de la electricidad, y entre ambos no hay contacto mecánico. Es más, hay lo que se conoce como un gap, hay una distancia, y en ese gap hay alojado un líquido dieléctrico. Circula corriente entre uno y otro, y esa circulación va eliminando, va erosionando el material que queremos mecanizar. ¿Por qué aclaro esto? Porque en la electroerosión, normalmente el material del electrodo es mucho más blando que el material a mecanizar, que suele ser un acero templado. Y hay muchos autores que dicen que el proceso de electroerosión es un proceso de arranque de viruta. Yo no estoy de acuerdo. La segunda cuestión, que se suma a la que ya mencionamos de la dureza, es que una herramienta corta por la geometría de su filo. Acá tenemos a la izquierda un esquema sencillo de una herramienta en 3 dimensiones, y a la derecha la vista de costado en 2 dimensiones. Este es el material a mecanizar, esta es la capa de material que queremos remover, acá se está transformando en viruta. Esta cara de la herramienta designada con la letra A es lo que se conoce como cara de ataque o de desprendimiento, por cuanto genera el desprendimiento, valga la redundancia, de la viruta. Y la cara B se corresponde a la cara de incidencia, que es una cara de la herramienta que mira hacia la superficie mecanizada. Si ahora vamos hacia la derecha, nos quedan definidos 3 ángulos. Nuestro ya conocido beta, ángulo de filo, después el ángulo que forma la cara de incidencia con la superficie mecanizada, el ángulo de incidencia alfa,
que evidentemente siempre tiene que ser positivo, porque si esta cara estuviese inclinada hacia abajo, la herramienta no podría cortar. Incluso si fuera cero no podría cortar. Por último tenemos el ángulo denominado de ataque, que se forma entre la cara de ataque o de desprendimiento y la normal a la dirección de desplazamiento o a la superficie mecanizada. Resumidamente, analizar una herramienta de corte significa estudiar tres aspectos: los requerimientos que debe cumplir, los materiales con que se la fabrica y la geometría del filo de corte. Los requerimientos más importantes que tiene que cumplir una herramienta son dureza, pero cuidado, como durante el mecanizado se alcanzan altas temperaturas en la punta de la herramienta, la dureza que interesa es la dureza a esa temperatura. Yo puedo medir con un durómetro una herramienta a temperatura ambiente, tener una dureza elevada, pero que después no corta porque se ablanda cuando la ponemos a mecanizar. Y recuerden que cuando se mecaniza por acción de la deformación plástica y por acción de la fricción, se genera calor y ese calor genera temperatura y esa temperatura puede ablandar el filo de la herramienta. Otro requerimiento, la tenacidad. ¿Por qué? Porque los filos pueden sufrir impacto, ya sea porque el corte es interrumpido, como sucede en el fresado, o porque el material que vamos a mecanizar es un material que presenta poros en el interior. Entonces, esa variabilidad que se va a generar durante el corte, en donde la herramienta encuentra material, encuentra hueco, encuentra material, encuentra hueco, puede producir la rotura del filo. ¿Cómo hacemos para evaluar la tenacidad? Mediante ensayos de Charpy. Otro requerimiento muy importante es la conductividad térmica, que deberá ser alta para que el calor no se concentre en la punta de la herramienta. ¿Con qué materiales se fabrican las herramientas de corte? Acá hay un listado de todos los materiales que se utilizan en la actualidad. Tenemos el acero rápido, denominado por Frederick Taylor, como High Speed Steel, acero de alta velocidad. Ya más adelante nos vamos a enterar por qué. El metal duro recubierto, los Cermet. Fíjense que Cermet es CT de la primera letra C y de la última T. Lo mismo pasa con el cerámico, que viene del inglés ceramic, CC. Nitruro de boro cúbico, cubic boron nitride, y diamante policristalino, polycrystalline diamond. En tercer lugar tenemos la geometría del filo de corte, de los cuales ya nos hemos referido en relación a los ángulos principales de incidencia, de filo y de ataque. ¿Cómo se presentan comercialmente las herramientas de corte? En el caso de las herramientas de acero rápido, de una forma muy simple. Son barras a las que se le denomina bits, que pueden tener sección cuadrada, sección rectangular, trapezoidal o redonda, que están templadas y revenidas. Tal como vienen del fabricante de la herramienta, no pueden ser utilizadas porque el operario las recibe y les tiene que dar forma por afilado, si no, no cortan. Después tenemos las herramientas de metal duro, las soldadas, estas que están acá arriba, o las de fijación mecánica, las que están acá abajo. En la imagen de arriba vemos un material de color gris claro. Esa es la placa de metal duro que está soldado al mango, rojo en este caso, celeste en este otro, con lo cual estamos hablando de herramientas que se reafilan. Cuando el filo se desgasta, le puedo devolver su forma original por afilado.
En cambio, en las de fijación mecánica, que el inserto va vinculado al portainserto o portaplaca mediante un tornillo, cuando el filo se gastó, aflojo el tornillo, giro la placa, paso de esta punta a esta otra, aprieto nuevamente el tornillo con la placa y puedo seguir trabajando. Me independizo del afilado. Este gráfico es muy interesante porque nos muestra lo que pasó con el tiempo de fabricación de esta operación desde el año 1900 hasta el año 2000, asociado con la evolución de los materiales de herramientas que en alguna medida están listados en ese orden de aparición cronológica en la transparencia anterior. Acá lo que podemos ver que utilizando una herramienta de acero al carbono, esta pieza en el 1000 o antes del 1900 nos llevaba 100 minutos, cuando apareció el acero rápido alrededor del año 1905 pasó a 26 minutos ese tiempo, y con los materiales de herramientas más sofisticados en el año 2000 estamos para el mismo mecanizado en alrededor de unos 20 segundos. Imaginen ustedes lo que tuvieron que evolucionar las máquinas herramientas para poder adaptarse a tremendo cambio tecnológico en cuanto a las condiciones de corte. En relación a las herramientas de corte es muy importante el desgaste. El desgaste de las herramientas se produce por una acción combinada de las temperaturas que decíamos que son elevadas y de las presiones que aparecen en la zona de desprendimiento de la viruta. El desgaste obedece a la sumatoria de 4 causas. La abrasión, que se produce la abrasión en realidad porque se desprenden partículas del material, de la microestructura del material que se está transformando en viruta. Esas partículas se ubican entre la viruta y el plano de desprendimiento de la herramienta de corte y lo que hacen es generar un rayado superficial sobre el filo de la herramienta de corte. Es lo que se conoce como un mecanismo de desgaste por 3 cuerpos. En cuanto a la adhesión, vamos a recordar aquel video de la empresa Balzers. Es habitual que parte del material que se está transformando en viruta se adhiera sobre el filo de la herramienta. Y es habitual también que con la continuidad del proceso, ese material que se adhirió en algún momento se desprenda. Y cuando se desprende, produce un desprendimiento de parte del material de la herramienta, de parte del filo, provocando el desgaste del filo de la herramienta. Otro mecanismo de desgaste es el proceso de difusión, un proceso que se activa con la temperatura y que tiene que ver con la afinidad química de algún elemento que conforma el material de la herramienta con el material que se está transformando en viruta. Típico, el carbono. Se produce una migración de átomos de carbono desde el filo de la herramienta de corte hacia la viruta. Y lo que era un carburo, por ejemplo, un carburo de tungsteno, el carbono se va con la viruta, el tungsteno queda solo y el tungsteno no tiene ninguna capacidad de cortar. Entonces eso produce un desgaste del filo de la herramienta de corte. Y después tenemos la acción química basada en lo que sería el par galvánico, que en algunos casos se puede presentar según sea la combinación de material de herramienta y material a mecanizar. ¿Cómo se puede controlar el desgaste de las herramientas de corte? Un método que puede parecer antiintuitivo es la utilización de aceros aleados con plomo, azufre y manganeso, los denominados free cutting steels. Estos elementos
cuando la herramienta mecaniza un acero con esta composición química, forman una suerte de tribofilm, es decir, un depósito sobre la cara de desprendimiento, sobre la cara de ataque de la herramienta, y hace las veces de un lubricante sólido, separando la viruta del material del filo de la herramienta, con lo cual se retarda el desgaste del filo de la herramienta, y esa disminución de la tasa de desgaste puede ser muy significativo a velocidades medianas o velocidades moderadas, y en tal sentido pueden ver dentro de la cátedra, dentro del aula virtual de tecnología mecánica, 2 papers realizados por el personal docente de la cátedra, en el cual se trabajaron con este tipo de aceros. Otra forma de disminuir el desgaste es a través de utilizar fluidos de corte con aditivos de extrema presión, sistemas de lubricación especiales como son el MQL, cantidad mínima de lubricante, el HPC, High Pressure Coolant, o sea, refrigerante a alta presión, el sistema criogénico, también materiales de herramientas de muy alta dureza y o herramientas recubiertas. ¿Por qué decimos y o? Porque puede ser una combinación de estas cuestiones que hemos mencionado. ¿En qué influye el desgaste de las herramientas? Influye en la productividad. Si un filo se desgasta muy rápido, tenemos que cambiar filos muy seguido, con lo cual la alternativa va a ser bajar la velocidad. Y si bajamos la velocidad, aumenta el tiempo de producción. La otra cosa que también se va a ver afectada es las medidas y la terminación superficial. Lo pudimos ver en aquel video de Balzers. ¿Cómo se materializa el desgaste sobre el filo de la herramienta? De 2 formas, con la faja de abrasión. La faja de abrasión o labio de desgaste se da sobre la cara de incidencia, lo podemos ver acá también, y con el desgaste de cráter, en forma de cráter, craterización o crater wear, que se da por la acción que ejerce la viruta sobre la cara de ataque o de desprendimiento, generando justamente un hueco sobre esa superficie. Sería esta zona en estas imágenes. Ahora estamos observando un desgaste por craterización muy pero muy acusado, inclusive se ve en alguna medida la dirección del flujo de la viruta con estas líneas. Acá estamos viendo la faja de abrasión, cómo incluso el filo de la herramienta perdió altura, porque fíjense que esta era la altura original. El flank wear o la faja de desgaste se evalúa a partir de esta altura B sub B, y hay una norma, la norma ISO 3685, que fija los criterios de hasta dónde debería desgastarse una herramienta en términos de esta faja de abrasión. El criterio de desgaste suele ser de 0,3 de milímetro, 0,3 milímetros. ¿Cómo se opera sobre el desgaste a pie de máquina? ¿Un operario va a estar ahí con un microscopio al lado de la máquina midiendo el desgaste? No. La oficina de producción le va a bajar información al operario diciéndole: vos cada tantas piezas tenés que cambiar el filo de la herramienta, porque ellos ya tienen establecido cuál es la duración del filo para una determinada velocidad de corte que se está utilizando para mecanizar un determinado material. En resumen, el desgaste no se mide a nivel de la fábrica, sí a nivel de los laboratorios, y lo que se hace es traducirlo a cantidad de piezas en función de la velocidad de corte usada.
Ya lo mencioné antes en relación al acero rápido, vuelve a aparecer ahora Frederick Taylor, quien fue en alguna medida el ingeniero que convirtió al mecanizado en una ciencia, y ese hecho se produjo a partir de su artículo denominado On the Art of the Cutting Metals, artículo que tenemos colgado en nuestra aula virtual. Otro trabajo muy interesante de Taylor fue establecer la relación entre la velocidad de corte y la duración del filo de una herramienta. Toda vez que yo suba la velocidad, la duración de filo me va a disminuir. Ahora, ¿en qué proporción lo va a hacer? Va a depender de este exponente n. Ese exponente n es función del material a mecanizar y del material de la herramienta. Y ese exponente va a ser la pendiente de esta recta conocida como la recta de Taylor, que surge cuando uno toma logaritmos a ambos miembros de esta ecuación y transforma este diagrama en un diagrama doble logarítmico. Vamos ahora a un concepto que está asociado a todo lo que venimos hablando de las herramientas de corte, que es la maquinabilidad del material que mecanizamos. Y se define maquinabilidad como la capacidad, y tenemos que entender como facilidad o dificultad que posee un material para dejarse mecanizar. Siempre la maquinabilidad se evalúa en forma indirecta, a través del desgaste que produce sobre la herramienta que lo mecaniza. Así como pasa con la dureza, hay escalas de maquinabilidad que van a depender del proceso, torneado, fresado, y que van a requerir fijar un tipo de material como patrón al cual se le asigna un índice 100. Es decir, que la maquinabilidad es un concepto relativo. Lo que viene ahora es algo nuevo que hemos implementado a partir de este cuatrimestre. Es un concepto de maquinabilidad moderno basado en los trabajos de Frederick Schultheis, trabajos que se iniciaron en el año 2013. Este investigador nos dice que la maquinabilidad relativa de un material depende del siguiente diagrama polar, o sea, que la maquinabilidad se ve afectada por estas 5 variables, por la ductilidad del material que vamos a mecanizar, por su endurecimiento por deformación plástica, por su conductividad térmica, por su dureza y por su abrasión. Una ductilidad elevada nos va a dar como resultado una mayor adhesión del material que se mecaniza sobre el filo de la herramienta de corte. Entonces, reducir la ductilidad va a disminuir el desgaste por adhesión. O sea, un material muy dúctil es un material pegajoso, que fácilmente me va a formar el filo recrecido. Una baja ductilidad va a ser beneficiosa para la formación de viruta. ¿Cómo hacemos para determinar, para cuantificar la ductilidad de un material? A través de un simple ensayo de tracción, determinando el alargamiento porcentual a la rotura, que es una medida de la ductilidad. Segunda variable, el strain hardening o endurecimiento por deformación. Un endurecimiento alto va a dar como resultado una cantidad de energía elevada para formar la viruta. Un mayor valor del endurecimiento va a producir un incremento de la tensión unitaria de corte. Son la cantidad de kilos por milímetro cuadrado que la herramienta tiene que aplicar para poder transformar el material en viruta. Y como consecuencia del aumento de la tensión unitaria de corte, van a aumentar las fuerzas de corte. ¿Cómo hacemos para cuantificar el strain hardening? Nuevamente a través de un sencillo ensayo de tracción y luego dividiendo la tensión máxima por la tensión de fluencia. La conductividad térmica, tercer variable.
Una mayor conductividad térmica del material de la pieza va a ser beneficiosa para mejorar la maquinabilidad del material, ya que va a ayudar a conducir rápidamente el calor lejos de la zona de corte. La dureza, el cuarto factor, es muy importante ya que influye sobre las fuerzas de corte. Una baja dureza es generalmente favorable, con la excepción de aquellos materiales muy dúctiles que tienden a formar filo regresivo y en consecuencia van a desgastar el filo de la herramienta de corte por adhesión. La quinta variable, la última, la abrasividad. Una alta abrasividad del material va a dar como resultado un aumento del desgaste de la herramienta y en consecuencia una menor maquinabilidad. Se lo puede considerar como el resultado de partículas duras que se interponen entre la viruta y el plano de ataque de la herramienta. Altas concentraciones de estas partículas pueden producir un desgaste abrasivo sobre el filo de corte de la herramienta. ¿Cómo se determina la abrasividad? Mediante un ensayo de desgaste llamado pin-on-disc. ¿Cómo hacemos para elaborar el diagrama polar de maquinabilidad? El diagrama polar nos va a dar una maquinabilidad relativa respecto de un material, por ejemplo, un acero IC 4140, al que le vamos a asignar en forma arbitraria un 5 para cada una de las 5 variables de influencia mencionadas. Luego, para aplicar el valor relativo mx de un material X, vamos a aplicar la fórmula que sigue. ¿Por qué hay dos fórmulas? Porque el valor conocido de la propiedad X puede ser menor al valor correspondiente al material de referencia o puede ser mayor. Entonces, según sea un caso u otro, es la fórmula que aplicaremos. En esta fórmula, X es el valor conocido de la propiedad, es decir, el del material que estamos en estudio. R es el similar para el material de referencia y G mínimo y G máximo son para toda la lista de materiales que queremos estudiar y para la misma variable en estudio los valores mínimos y máximos que puede adoptar esa propiedad. ¿Qué hice entonces yo para tratar de facilitar la comprensión de la elaboración de un diagrama polar? Bueno, armar un listado de materiales y de ese listado de materiales buscar en la bibliografía la dureza, el alargamiento, el strain hardening y la conductividad térmica. Lamentablemente no pude conseguir valores de la abrasividad, por eso está faltando una columna. Esos valores que están puestos ahí no son inventados, son valores que surgen de una web que se llama MathWeb o, en algunos casos que me faltaron, los obtuve de papers en función del tipo de material que consideré agregar a la tabla. Entonces, ahí tenemos los valores del material de referencia, tenemos para todo el grupo, por ejemplo, en el caso de la dureza, el valor mínimo que corresponde a 120 y el valor máximo que corresponde a 420, y después para cada material su valor de dureza particular. Aplicando la fórmula podemos sacar ese índice. Si trabajamos con todos esos valores, podemos finalmente constituir la tabla que estamos observando en esta transparencia, en donde todos los valores son relativos al IC 4140, un 0 significa la máxima maquinabilidad y un 10 la mínima. Les vuelvo a decir que como no tenemos la abrasividad, lamentablemente no pudimos trazar el diagrama polar,
Y la última frase es importante: todo aumento de la dureza, del alargamiento porcentual, del strain hardening y de la abrasividad, sumado a toda disminución de la conductividad térmica, me van a producir una reducción de la maquinabilidad del material que queremos mecanizar. Entonces, en este punto, después de haber desarrollado lo que se refiere a la máquina herramienta y a los materiales, es que vamos a dar por terminada nuestra primer clase en el formato este de audio-video.